Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar ya el tutorial número 6, que hoy precisamente vamos a hacerlo sobre la teoría del color. El color es un tema importante antes de empezar con el tema del óleo, de las técnicas que vamos a ir estudiando de pintura, como son el óleo, el acrílico. Entonces, para cualquiera de esas técnicas necesitamos conocer un poco de la teoría del color. La teoría del color, como veis aquí en este círculo cromático, es una teoría muy compleja. Hay muchos tratados, hay muchas cosas sobre la teoría del color que podéis buscar en internet, etc. Nosotros vamos a ver solamente las cosas fundamentales o básicas que necesitamos para pintar. En un inicio hay quien quiera luego pues, profundizar más en alguna cuestión de colores y en ese sentido pues, tendrá que buscar otras fuentes. Pero nosotros necesitamos como cosa elemental y básica, que es lo que estamos viendo en todo este máster de pintura, pues vamos a ir viendo exactamente la cuestión básica, como digo, del círculo cromático, que es esta ordenación de los colores. Esta ordenación de los colores viene a su vez de los colores luz, etc. Y estos son los colores de la mezcla sustractiva, es decir, que si, o mejor dicho, aditiva, o sea, si entre los tres colores primarios forman el negro. Los colores primarios son los que no se pueden conseguir a partir de ningún otro, sino que justamente su nombre indica que son los primeros que podemos utilizar. Esto es realmente curioso, ¿no? Que haya solamente tres colores a partir de los cuales podemos conseguir el resto. ¿Cuáles son esos primarios? Pues el amarillo, el magenta y el cian. Amarillo, magenta y cian son los tres colores primarios de la mezcla sustractiva, es decir, de la mezcla que estamos viendo aquí, que es la que interviene en los colores al óleo y al acrílico, en la pintura, por tanto. A partir de esos colores primarios, si los mezclamos entre sí, si mezclamos el amarillo con el azul, obtenemos un color secundario que es, en este caso es el verde. Entre el amarillo y el azul tenemos el verde. Si mezclamos el azul y el magenta, en el medio tenemos la mezcla, es el violeta. Y si mezclamos el magenta con el amarillo, tenemos el naranja. Entonces esos serían los colores secundarios. Entre esos colores secundarios y estos colores primarios que hemos dicho antes, existen una relación de complementariedad, que lo veremos luego en unos gráficos más parecido a esto, pero bueno, más detenidamente. Los colores complementarios son aquellos que están opuestos en el círculo de colores. Por ejemplo, este azul es complementario de este naranja de aquí. Este naranja es complementario de este que está aquí. El verde es complementario del rojo. El violeta es complementario del amarillo. Y así sucesivamente. Podemos encontrar los complementarios. Y pensaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues el complementario significa que entre los dos mezclados se puede conseguir el negro. Es decir, si tú mezclas el azul con este color de aquí, que no es el magenta, sino que es un poquito más violáceo, pues tendríamos el negro. Y así sucesivamente. Esta es la teoría partiendo de que tengamos unos colores puros a nivel de pigmento, que podamos utilizar unos pigmentos puros, amarillo, tal, y que todas las mezclas puras darían esto. En la práctica de las mezclas que vamos a utilizar nosotros, esos pigmentos no son totalmente puros y por tanto es muy aproximado. Este círculo de colores está realizado con témperas escolares, sencillas, pintándolas sobre un papel y luego recortándolas y montándolas de esta manera, que son 24 partes en total. Hay que dividir la circunferencia en 24 partes y hacerlo.
Es un ejercicio que yo os propongo también como actividad de este vídeo para que lo podáis intentar hacer en casa. Si tenéis témperas, pues lo hacéis con témperas, y si tenéis óleo solamente o acrílico, pues lo podéis hacer con óleo o acrílico, dividiendo pues en vez de en 24 en 12 partes, solamente en 12 partes. Y entonces probar a hacer primero en un papel blanco y luego, una vez ya lo tenéis, se recorta y se pega, por ejemplo, sobre negro, y entonces queda muy bien. Ahora os voy a enseñar exactamente una caja de pasteles que quizás pues, no mucho, igual no lo conocéis muchos. El pastel es una técnica que tiene ese nombre que parece algo de repostería, pero no se trata de eso, se trata de unas barras de una especie de tiza, pigmento, más algún tipo de yeso, de tiza. Supongo que la fórmula de cada marca será distinta. Entonces, pues como veis, en esta caja de estos pasteles, que es bastante grande, pues podemos ordenar los colores en función del círculo cromático que acabamos de ver, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos más fácilmente localizables los colores. Aquí ahora mismo hay un cierto desorden, un pequeño desorden por el uso. Esta caja de pasteles fue un regalo de cumpleaños o algo así, y entonces yo realmente no pinto, no hago dibujos en pastel, sino que lo que uso de esta caja era simplemente para hacer bocetos con pastel. Bocetos que me servían para luego pintar los cuadros. Ahora luego os enseñaré alguno de estos bocetos hechos con esta técnica, con estas barras de pastel, Rembrandt concretamente. Y como digo, están desordenados. Imaginad que tenéis la paleta con estos colores, pues habría que ordenarlos. ¿Cómo se ordenan? Pues el orden es el del círculo cromático. Pero en la paleta en concreto, como lo veremos el próximo día, en la paleta en concreto con el óleo, cuando estudiemos óleo, pues veremos que hay un orden que va del blanco hacia el negro. Bien, y luego también tenemos una caja de ceras, que es otra técnica también de dibujo, pintura, es una cosa intermedia, que nos permite también usar pues, una gama pues, de 30 colores, una cosa así. Entonces, sí, son 30 colores, exacto, de las ceras Manley, que son muy útiles también para hacer bocetos, incluso para restaurar óleo. Es decir, un cuadro del óleo que la pintura haya saltado en algún momento determinado, pues podemos hacerlo mucho más interesante. Es que he visto ahora aquí que le he dado un botón para la luz. Voy a repetir estos planos porque parecía que tenía poca luz el vídeo. Bien, pues ahí veis un poco el tema del color al pastel. Fijaros, aquí este sería un primer boceto. Esto creo que es una tarjeta de felicitación de Navidad, de las que yo también hago de vez en cuando. Esta es la versión en blanco y negro, que sería quizás la inicial. Y esto ya es la versión en color, con pastel, con esos pasteles que hemos visto antes. Pero ahora, si pasamos las hojas de este bloc, vemos que hay también alguna cosa más de pastel. Por ejemplo, esto es un dibujo de prueba, simplemente para ver el pastel lo que podía ser. Aquí tenemos un dibujo hecho con, pues no sé exactamente si son ceras o carbón o algo así. Y este ya es un dibujo claramente al pastel, como boceto de cuadro. Me parece que este en concreto está en Twitter. Me parece que está esta foto de este dibujo
original. Luego este es otro boceto con pastel, con esos pasteles que hemos visto antes. Ahí se puede estudiar el color, se puede estudiar la composición. Incluso a veces he estudiado en este blog algunas cosas que quería quitar. Aquí vemos otro, pero esto es una felicitación de Navidad. Bueno, pues esto es un poco el pastel y sus aplicaciones. Aquí hay más cosas con pastel. Aquí una composición. Aquí otro dibujo también de figuras, bastante complejo. Esto creo que era para el... no sé exactamente, no me acuerdo. Aquí otra composición bastante larga de un teatro, que está hecho en pastel también. Este es otro cuadro también sí, que fue un cuadro bastante importante, grande. Entonces aquí es donde se estudió la composición básica. Esto es el Hotel Palace de Madrid. Entonces la composición básica de estos elementos y de este espacio aquí vacío, etcétera, se estudió creo que aquí en igual que cortar, como veis aquí, la línea esta que cortaba el techo de la composición para que no saliera, era más interesante así y tal. Bueno, aquí en pequeño es donde se puede hacer esos estudios. Aquí tenemos otro en pastel también. Lo mismo. Este un poco más grande. Este es otro cuadro también. Madre mía, de los helados en Bruselas, que también se ha pintado mucho, se ha vendido mucho en Madrid, etc. Y aquí tenemos también otros estudios. ¿Veis ahí? Colores, azul, rojo, blanco, negro. O sea, hay que apostar en principio por unos colores que tú puedes elegir en un momento dado y que también estudios de manos y de pies en momentos determinados. Y aquí vemos otro color, otro estudio de color también. Si algo no lo ves claro en el óleo, puedes parar el óleo y de pronto ir a la libreta y entonces hacerte un apunte rápido, pequeñito, de los colores que tienes y entonces cómo puedes cambiarlo y cómo puedes mejorarlo, ¿no? Y realmente es muy útil. Aquí estoy viendo que todos los bocetos de los cuadros que están estudiados aquí, la mayor parte están vendidos. Es importante tener este blog, un blog de dibujo normal y corriente. Mira, este es el cuadro que estoy pintando ahora mismo en el Caballete. Este es el boceto de este Café Royalty de Cádiz. Este fue el proyecto inicial que hice para ver las figuras estas que están inventadas, cómo se colocaban. Y los colores y tal, y todo aquello. Aunque ese cuadro todavía me lo he complicado mucho. Ahora estoy cambiando esta figura de la izquierda, porque he quitado una figura de aquí del centro, etc. Bien, estas son cosas que iremos viendo en otros vídeos más estrictos, más específicos, sobre la composición de las figuras en tema, que eso casi será al final, ¿vale? Aquí veis otro estudio de figuras y de color. Aquí de perspectiva, que es otro tema que vamos a ver. O sea, las líneas estas, cómo hacen que las figuras sean más grandes, más pequeñas, en función de una distancia determinada, etc. Aquí estamos viendo ahora el contraste simultáneo. Es decir, que dos colores, cuando están en interrelación con otros, como veis aquí en estos cuadrados, que esto lo estudió Joseph Albers, muy bien, pues bueno, en este caso el color que está dentro del cuadrado, que es el mismo, varía en función del color que tiene fuera. Y esa teoría la veis en los demás ejemplos que veis ahí. Un poco express de la teoría del color, que espero que practiquéis haciendo ese círculo cromático como os he explicado antes, y me lo enviéis a estudio@josebautista.net. Entonces ahí yo os comentaré lo que me parece, si va bien o no va tan bien. Entonces yo creo que si hacéis ese círculo con lo que hasta ahora se ha explicado y alguna cosa más que podáis encontrar por internet, etcétera, pues será sumamente interesante e importante, porque a partir de ya conocer un poco los colores básicos a nivel teórico, ya podemos meternos en el lío de los óleos, o sea, de la pasta, de la pintura propiamente dicha.
¿De acuerdo? Bueno, pues espero que nos veamos el próximo vídeo. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Comentar cosas ahí también, es interesante. Y darle al me gusta, por supuesto. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Adiós.